Muy bien. Hoy pues, en esta semana, en el curso de Geografía, estaremos hablando acerca de la climatología y los factores climáticos. Un tema pues dirigido a los alumnos del quinto año de secundaria. Estaremos también hablando pues de los climas en muchas ciudades del Perú. ¿A qué se debe la diferencia de climas? Eh, Habrá una semejanza en el clima en la costa norte, en la costa central, en la costa sur, en fin. Y asimismo también estaremos buscando información, notas periodísticas de la actualidad acerca del clima. ¿Mm? Muy bien, empezamos entonces con la clase. Estos son los lineamientos, todos han ingresado colocando su nombre y apellido. ¿Mm? En este momento pues les pido que silencien su micrófono, algún aporte que se pueda dar durante la clase, sea bienvenido, levante su manito. Pueden desactivar también su video en este momento para que puedan tener un mayor provecho al internet. Ahora sí, tengan su cuadernito, sus apuntes, sus lapiceros, presten mucha atención. El objetivo de la clase del día de hoy vamos a definir el concepto de clima. ¿Qué factores determinan el clima en un lugar? ¿Mm? Y también las diferencias climáticas en el Perú. Y cuáles son las nociones básicas para saber la temperatura en un lugar. ¿Qué es lo que debemos saber acerca de clima, de temperatura, de humedad, precipitación? ¿Mm? Esas son las nociones básicas que debemos de aprender. Muy bien, ahora sí, empezamos con la clase. Climatología. La geografía, sabemos pues que es una ciencia que se ayuda de muchas otras ciencias auxiliares. En este caso, la climatología también es una rama de la geografía. Miren, aporta mucho para el estudio de la geografía. Por lo tanto, es una ciencia, ya que nos brinda datos exactos, verdaderos, luego de haber investigado, observado, en fin. A eso se llama ciencia. ¿Y qué más nos dice? Se ocupa del estudio de qué? De los fenómenos meteorológicos. La climatología entonces estudia los fenómenos meteorológicos. ¿Qué serán los fenómenos meteorológicos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y asimismo sus variaciones a lo largo del tiempo cronológico. Cuando hablamos a lo largo del tiempo cronológico, quiere decir, pues, si tomamos, por ejemplo, un año, de enero a diciembre, nosotros nos vamos a dar cuenta, pues, que hay una variación en el clima. En el caso, por ejemplo, de la costa peruana, por ejemplo, estamos dando un ejemplo, por estar ubicado, pues, cerca al Ecuador, sabemos pues que de enero a marzo hay una temporada de verano, ¿no? Y de abril hasta junio también hay otra temporada, ¿m? Y de julio hasta agosto, hasta el 23 de septiembre más o menos, también hay otra temporada y estamos nosotros pues ahora entrando a una temporada llamada pues la primavera. Entonces, a eso se llama pues el tiempo cronológico. Hay variaciones en el clima. Asimismo, también hay fenómenos meteorológicos. Aquí en el Perú, por ejemplo, si hablamos de fenómenos meteorológicos, que son varios, vamos a encontrar pues de tornados, nevadas, en fin. Muchas veces se presentan cada cierto tiempo. Entonces, todo esto estudia la climatología. Asimismo, estudia el clima. Acá también tenemos otro concepto. Dice, este es más sencillo, dice, estudia el clima. Estudia, pues, la, la temperatura existente en un determinado lugar, en fin, si hay precipitaciones, humedad, en fin, sus variedades y sus cambios y cuáles son las causas. La climatología, por ejemplo, estudia por qué hablando ya de todo nuestro planeta, por qué en el Polo Norte, por ejemplo,
hace más frío. ¿Mm? ¿Por qué? ¿A qué se debe también que en el Ecuador hace más calor? Todo eso lo vamos a estudiar ahora. Muy bien. Los fenómenos meteorológicos, ¿qué son? Fenómenos naturales, no lo provoca el hombre, es la naturaleza. Son fenómenos y pues prácticamente nadie puede contra la naturaleza. Es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo. Por ejemplo, aquí vemos una fuerte nevada, inesperada, para estos campesinos, para estos hombres pues, que trabajan en los campos. De un momento a otro, pues, la temporada de nevada comenzó a subir. Tanto así que comenzaron a bloquear los caminos, que los caballos ya no podían ni caminar. Entonces, esto es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo. Este es un ejemplo de un fenómeno meteorológico. Los más comunes son las fuertes lluvias, que van a provocar, pues también, posterior a eso, inundaciones, huaicos, ya provocarían ya desastres naturales, ¿no? Los fuertes vientos también están considerados como fenómenos meteorológicos. Los fuertes vientos. También hay otros que se producen en ciertas épocas, como la nieve, como hemos hablado aquí. Aquí en el Perú, por ejemplo, en los departamentos de Puno, de Tacna, bueno, cada cierta temporada, pues, se presentan fuertes nevadas. La temperatura, pues, llega a bajar hasta debajo de los 0 grados centígrados. O sea, hay una fuerte nevada, tanto así, pues, que hasta mueren muchos animales. Mueren llamas, alpacas, ovejas, en fin. Mueren hasta bebitos, en fin. Entonces, esto también se presenta cada cierto tiempo aquí en el Perú. En el mundo también. Por ejemplo, los huracanes. Nosotros sabemos pues que los huracanes constantemente, cada cierto tiempo se presentan pues en la costa occidental de los Estados Unidos. Y también se presenta pues en el Caribe, en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, América Central. Cada cierto tiempo se presentan huracanes, ciclones. Entonces, todo ello son fenómenos meteorológicos. Los más mortales que se han presentado en el mundo, pues, son los fuertes rayos de forma directa, cuando llegan y directamente, pues, impactan sobre los seres humanos, sobre los animales, en fin, provocando, pues, muertes. Los fuertes rayos también son considerados fenómenos meteorológicos. Hay rayos tan fuertes que a veces pueden provocar hasta incendios, imagínense. Entonces también de alguna forma indirecta pues pueden causar daños mortales. Los ciclones aquí en América del Sur no se presentan mucho, pero sí se presenta en América Central y el Caribe, como vuelvo a decir. Estos ciclones y la costa pues México. México, ¿no? Ciclones pues, que prácticamente destruyen, levantan las casas, muchas personas desaparecen. Esos son fenómenos meteorológicos, tornados y la granizada, pues. Esto sí sucede en el Perú, por su cordillera, ¿no? Como había explicado aquí en Puno, en Tacna, en algunas zonas de Arequipa, en el mundo también hay zonas donde por estar ubicados cerca a las cordilleras, más que nada ciudades ubicadas cerca a las cordilleras, van a ser, pues, van a sufrir las granizadas. ¿Ven? Entonces, cada geografía del mundo se ve afectada de alguna manera por cierto fenómeno meteorológico. Aquí tengo una dirección también donde vamos a encontrar más información. Pero bueno, sigamos estudiando acerca del clima. ¿Qué es el clima? Por ejemplo, conversábamos hace un momento con dos compañeros y miren, este es el clima del día de hoy, martes a las 9 de la mañana. Entonces, ¿cuál es la temperatura en nuestro distrito de mi Perú? 17 grados centígrados. También hay otra unidad de medida también que son los Fahrenheit, que también muestra otro dato, son dos unidades diferentes. Bueno, pero miren, comúnmente pues usamos los grados centígrados, ¿no? La temperatura. Esta es la temperatura en nuestro distrito en este momento, 17 grados centígrados.
¿Qué otro dato más me da cuando hablo de clima? ¿Mm? En nuestro distrito, por ejemplo, ¿no? La humedad. Miren, muchachos, miren la humedad que hay en este momento en nuestro distrito. 75% de humedad. Algunos dirán, profesor, ¿y qué es humedad? Sí lo he escuchado varias veces. ¿Me podría explicar? Muy bien, lo voy a explicar. ¿Mm? La humedad, pues, es la cantidad de vapor de agua que existe, pues, en la atmósfera en cierto lugar del planeta. ¿Mm? Quiere decir, pues, que estamos caminando y andando, pues, ante muchos vapores de agua. Y esto también es por eso, ¿Mm?, que aquí, pues, en la costa peruana hay muchos casos, pues, de resfrío, gripe, asma, bronquios, sinusitis. ¿Mm? ¿Todo por qué? Debido a la fuerte humedad. ¿Mm? Muy bien. Hay mucho que hablar acerca del clima. Entonces el clima es el estado medio de la atmósfera, ¿Mm?, o sea, dentro de un determinado lugar, ¿no?, donde está la atmósfera, significa, pues, la cantidad de radiación solar que es recibida por la superficie de la Tierra en un determinado lugar, ¿no? Entonces, en cierto lugar, pues, va a llegar una cantidad de radiación solar, lo que va a provocar, pues, un clima, ¿ya? ¿Qué otro dato más nos brinda el clima? Viento. En este momento en nuestro distrito hay una 10 kilómetros por hora. No se siente mucho, pero puede aumentar. Sí, puede variar, como es en el centro del Callao, esto varía un poco más. Probabilidad de precipitaciones. Cuando dice probabilidad de precipitaciones, pues está hablando, ¿se podrá presentar alguna lluvia aquí en nuestro distrito? Casi no. No va a haber precipitación. Una característica también de la costa peruana. Entonces, para que se presente el clima, hay diferentes agentes que lo condicionan. Van a participar muchos factores externos y también elementos. Hoy vamos a estudiar los factores que determinan el clima, ¿ya? El primero, por ejemplo, los factores, ¿no?, primero brevemente, los factores son todos aquellos aspectos geográficos como pueden ser la latitud, la altitud, el relieve, la proximidad al mar, las corrientes marinas y la vegetación. Andonita, muy bien. Por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, una ciudad que está cerca a la costa va a tener un clima diferente a una ciudad que está ubicado a una zona muy alta. Por ejemplo, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ancash, son ciudades, pues, que están a una gran altura. Entonces, en esas ciudades, pues, se van a presentar precipitaciones, quiere decir fuertes lluvias, la temperatura va a bajar, y todo debido a qué? Por la ubicación de esos lugares, ¿ya? Entonces, la altitud, latitud, la distancia al mar y el relieve. Vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, la latitud. Aquí tenemos nuestro planeta. Este es nuestro planeta, este es el Sol. Lógicamente, pues, el Sol es mucho más grande, sino está en un enfoque diferente, ¿no? Entonces, sabemos, pues, que nuestro planeta tiene dos movimientos, rotación y traslación, y tiene su eje inclinado, miren, tiene una inclinación de, ¿cuántos grados son? Y hace, pues, que nuestro planeta, mire, esté así, de esta manera, una pequeña inclinación. Y sabemos nosotros, pues, mire, los rayos solares van a llegan a esta zona, miren, estos rayos solares que llegan en forma directa a esta zona, nos estamos dando cuenta, pues, que recorren menos distancia. Quiere decir, al
recorrer menos distancia, entonces pues no reduce el calor que emiten estos rayos. Pero a medida, si nos damos cuenta, estos lugares que están aquí, estos lugares, nos damos cuenta pues que los rayos solares van a recorrer más distancia y van a llegar con menor intensidad. Miren, ¿se dan cuenta? La distancia que hay desde el Sol hasta aquí es mucho más, es mayor que va el de aquí a acá. Entonces la intensidad se reduce, por lo tanto hay menos calor en esta zona. Aquí no, aquí llega, aquí no, aquí pues la distancia es corta y entonces llega con más intensidad, hay más calor. Y ahora, ¿qué pasa con los polos? Polo norte, polo sur. Entonces la distancia va a ser mucho mayor todavía, miren. Este rayo solar va a tener que avanzar y llegar hasta aquí. Entonces va a llegar con menos intensidad. Entonces, la latitud. Ahora, ¿qué es la latitud? ¿De qué estamos hablando de latitud? Un dato muy importante que usted también debe de dominar. La latitud viene a ser la distancia que hay desde cualquier punto del planeta, desde aquí, con respecto a la línea ecuatorial. Esta es la línea ecuatorial que pasa por el centro del planeta. Este paralelo, el paralelo principal, la línea ecuatorial. Entonces, esta línea, este paralelo que es el trópico de Cáncer, nos damos cuenta pues que también se va a formar, como vemos aquí, un ángulo, ¿no? Un ángulo. Y de aquí a acá hay una distancia que se determina en grados. Entonces, cualquier punto del planeta con respecto a la línea ecuatorial, estamos hablando de latitud. Latitud. Vemos, pues, por ejemplo, desde aquí, desde el círculo polar ártico, este también es un paralelo, desde aquí hasta acá hay un ángulo también. Entonces, estamos hablando de latitud, la distancia de cualquier punto con respecto al Ecuador. Ahora, esta zona que está pintado de color naranjita, indica pues que es la zona donde los rayos solares llegan con mayor intensidad. Es por eso que es un lugar donde el clima es una zona cálida. Y así. Esta otra zona es una zona templada, donde los rayos solares llegan con menor intensidad. Entonces, ya sabemos lo que es la latitud. Ya sabemos qué es la latitud. ¿Ya? No hay que olvidarnos esto. La distancia de la línea ecuatorial con respecto a cualquier punto del planeta. Muy bien. Ahora la altitud. Este es un dato muy importante. Aquí esta figura nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, aquí vemos el mar, esto es celeste, y miren, para enfocarnos mucho mejor, distrito de Ventanilla, distrito de Mi Perú, Ancón, nos encontramos más o menos pues a 10, 20 metros sobre el nivel del mar, y en la temporada de verano, por ejemplo, la temperatura es 28 grados centígrados. Pero a medida pues que uno va subiendo, uno sigue avanzando, y por ejemplo, estamos ya nos encontramos en Chosica, Guarochirí, que se encuentra más o menos a 500 metros de altura. Entonces, la temperatura va a bajar. Miren, si en Mi Perú está haciendo 28 grados, en Chosica ya bajó a 25 grados. La temperatura está disminuyendo. A ver, yo sigo avanzando, y ya me encuentro pues a una cierta altura de 1000 metros y me doy cuenta que la temperatura bajó a 22 grados. Entonces, y sigo avanzando, ya me encuentro ahora a 1600 metros y la temperatura bajó a 18 grados centígrados.
en una misma temporada, mientras que en Ventanilla está haciendo 28 grados, a 1600 metros, perdón, la temperatura bajó a 18 grados centígrados. ¿Por qué? Estamos hablando de altitud. Quiere decir, en todo el planeta, escuchen esto, a medida que se va ascendiendo sobre el nivel del mar, la temperatura disminuye. ¿Ya? La temperatura disminuye a medida que voy ascendiendo. La altitud, otros dirán, la altitud es la altura del suelo del suelo de un lugar, del nivel del mar con respecto a un lugar. Esa es altitud. ¿Ya? El distrito de Mi Perú, por ejemplo, se encuentra a 20, 30 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí también tenemos más ejemplos. Miren, a 4000 metros de altura, por ejemplo, la temperatura puede llegar hasta 6 grados centígrados, mientras que en la costa hay una temperatura de 24 grados centígrados. Vemos cómo la altura determina pues que la temperatura también baja. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, este es un dato muy importante. Ahora usted dirá, aquí he puesto un ejemplo. Nos encontramos en Colombia, en Colombia, un país que está al norte del Perú. Por ejemplo, Colombia tiene dos ciudades muy importantes. La ciudad de Barranquilla, que está cerca a la costa, y la ciudad de Bogotá, que es una ciudad ubicada a 2.600 metros de altitud. Bogotá está a 2.600 metros de altitud, mientras que Barranquilla está cerca a la costa. Entonces, en una cierta temporada, por ejemplo, en el verano, mientras que en Barranquilla, Colombia, la temperatura está entre los 27 grados centígrados, en Bogotá, Colombia, la temperatura está en 13 grados centígrados. En esa misma temporada. ¿Por qué? Porque Bogotá se encuentra a 2.600 metros de altitud. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. Y así como este ejemplo, también lo podemos obtener aquí en el Perú o en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Aquí está Huancayo, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Huancayo se encuentra a 3.200 metros. Miren, 3.200 metros. Ahí también la temperatura está entre los 15 grados centígrados, miren. Su temperatura promedio, máxima promedio. 15 grados centígrados. Hasta este tope llega Huancayo, 15 grados centígrados. Y en septiembre, bueno, y de 13 grados centígrados en junio. Quiere decir que si nos vamos a Huancayo en este momento, en este mes, esta va a ser la temperatura. ¿Por qué? Porque Huancayo se encuentra a 3.200 y tantos metros. Pero aquí hay un dato, ¿no? En Huancayo es una zona, pues, donde hay... ¿Cuánto era la humedad en el distrito de Mi Perú? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuando hablamos hace un momento? La humedad en el distrito de Mi Perú, de Ventanilla. ¿Están ahí? El 75%. 75. 75. 75%. Miren, en nuestro distrito. Pero sin embargo, en Huancayo solamente hay 23%. Hay menos cantidad de vapor de agua. Por eso es que los huancaínos tienen unos buenos pulmones. ¿Ah? Ahora ya entiendes por qué salen buenos atletas en Huancayo, ¿no? Buenos maratonistas, ¿no? Porque tienen buenos pulmones, ¿no? Porque se respira un aire con menos humedad. Ahí está, ¿ves? Entonces podemos ir descubriendo muchas cosas gracias a la geografía también. ¿Ya? Muy bien. Sigamos estudiando. La distancia al mar. Esto también es muy importante. Esto también determina el clima. Por ejemplo, las ciudades que están cerca al mar, la ciudad de Lima, Callao, la ciudad pues de Ancón, en fin, Huacho, las ciudades de
en fin, otras capitales que hay en la costa, Paita, por ejemplo, ciudades también, una ciudad de Piura, son ciudades que están cerca al mar. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un dato. Con el aumento de la distancia a un océano, disminuye la humedad. Y eso lo pudimos ver nosotros en el ejemplo anterior. Mientras que en el Callao, Lima, hay entre 70, 75, 77% de humedad. ¿Debido a qué? A que estamos cerca al mar. Entonces el mar, pues, constantemente entra en un proceso de evaporación, condensación, entonces se van generando constantemente vapores para luego formar nubes. Y nosotros, por estar cerca, pues, a la costa, ¿no? Vamos a ser víctimas de esta humedad. Pero las ciudades que están lejos de la costa, por ejemplo, Huancayo, Cusco, Huánuco, en fin, por estar muy lejos del mar, hay menos humedad. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir esto. Con el aumento de la distancia a un océano, disminuye la humedad. Y por consiguiente, se presentan las precipitaciones. Pero la desventaja es lo siguiente. Aquí, pues, hay fuerte humedad, pero no hay precipitación, que sí lo hay en las ciudades de Huancayo, Cusco, Ayacucho, Huancavelica. Ahí sí hay una fuerte precipitación. Entonces, en la siguiente parte, cuando usted va a investigar, de acuerdo a la práctica que vamos a hacer, usted va a investigar los climas en muchas ciudades del Perú, se va a dar cuenta si esto es verdad, si se cumple o no se cumple. Muy bien, ahora sí. Entonces, y aquí está nuevamente, ¿no? Para explicar nuevamente humedad. Humedad, cantidad de agua, pero vapor de agua que está presente en la superficie, en el ambiente, o en el interior de un cuerpo, o en el aire. Así es. Muy bien. Por eso es que hay mucha enfermedades, pues, aquí en la costa. Mucha gripe, mucho resfrío, mucha tos, muchos bronquios, tuberculosis, en fin, sinusitis, debido a la fuerte humedad. Aquí tenemos el promedio, por ejemplo, entre las 12 del día a 3 de la tarde, por ejemplo. Hablando en esta temporada, mientras en Lima hay 72% de humedad, miren, en Trujillo hay 62%, está bajando un poquito. En Huánuco, en estos momentos en Huánuco, hay una humedad de 38%, menor cantidad de agua. En Iquitos, 59% de humedad. Ahora nos damos cuenta que de todas estas ciudades, miren, entre Lima, Trujillo, Huánuco, Iquitos, Tacna, Huaraz, Pucallpa, Callao y Cusco, las ciudades que cuentan con menor humedad entre las 12 del día a 3 de la tarde son Huaraz y Cusco. ¿Dónde está Huancayo? No aparece Huancayo aquí, pero también cerca de ellos también está Huánuco también, 38% de humedad. Por eso es, pues, que los provincianos, pues, tienen a veces una buena salud también. Viven un poquito más debido a que no presentan algunas enfermedades que sí sufrimos los que vivimos en la costa. Muy bien. Otro factor que también determina el clima es la oceanidad. ¿Qué es esto? El mar, aquí tenemos el mar, es un regulador térmico. En la costa peruana, pues, se va a presentar también, hay un clima que pareciera que tuviéramos un aire acondicionado en la costa. Hay un clima, pues, fresco. ¿Esto debido a qué? Debido, pues, que durante las noches, el calor, miren, durante las noches, el calor, los océanos emiten el calor que absorbieron durante el día. Quiere decir, durante el día, pues, el mar
va a absorber todo el calor, todo el calor, todo el calor, todo el calor durante el día. Y por la ¿Cómo se noche, evapora? y por la noche, pues, por la noche, va esa temperatura, ahora lo va a emitir, ¿ah? Lo va a emitir en la noche. Esa temperatura lo va a emitir. Entonces, más el aire que se presenta en la costa, se va a presentar pues un clima fresco, como un aire acondicionado aquí, ¿no? Entonces, esto también, la proximidad de un lugar al mar, hace pues que tengamos también en la temporada de verano un clima pues muy fresco. Es por eso que hay mucha gente que le gusta vivir en Miraflores, San Isidro, La Perla, en fin, ¿no? Porque Chorrillos, mucha gente, por ejemplo, este es el bulevar, por ejemplo, de Miraflores. Durante la noche, por ejemplo, ¿no? En el día hace un calorcito y en la noche pues también hay un clima fresco. Un clima pues donde la gente está caminando 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, está caminando. ¿Debido a qué? Pues a la proximidad del mar, ¿no? Entonces el mar se convierte como un regulador térmico, como tenemos como un aire acondicionado, algo así, para poderlo entender. Aquí está, vemos que se presenta este ciclo, miren. Ahí está, lo que emite el mar se combina con el clima del ambiente y, bueno, el calorcito que emite el mar, más el frío que hay durante la noche en la costa, pues hace que se presente ya un clima fresco, ¿no? Y así. Lo mismo sucede durante el día también. ¿Ven? Entonces, la proximidad del mar determina también un clima también. Esto, por ejemplo, que ustedes ven aquí, pertenece al distrito de La Perla. La Perla, Callao. Aquí vemos, pues, ¿no? Como durante la temporada de verano, de septiembre, también en la temporada de primavera, ¿no? Hay un clima agradable también en esta zona. Esto es debido a que el mar es un regulador térmico. Emite el calor que ha absorbido durante el día. ¿Y en qué momento lo emite? Durante la noche. ¿Ya? Durante la noche. Muy bien. Otra cosa más. ¿Qué otra cosa más también determina el clima en un lugar? Esta imagen también nos ayuda bastante. Sabemos nosotros pues que el agua tiene un ciclo. Hay un ciclo que tiene que constantemente sufre el agua. Lo primero es la evaporación. Quiere decir pues las aguas se van a convertir en vapores hasta formar estas nubes, esta condensación, las nubes es condensación. Los fuertes vientos, miren, los fuertes vientos van a arrastrar esas nubes. Y en todo lugar donde van golpeando, va a haber una pequeña precipitación, ¿ya? Como les había dado un ejemplo, ¿no? Si estas nubes durante su tránsito se van a chocar con alguna montaña, cerro, cordillera, en fin, entonces va a haber una pequeña llovizna. Normalmente en la costa no hay cerros, montañas muy altas, no lo hay, pero a medida que uno va avanzando en la sierra, donde está la cordillera, vemos pues que sí hay montañas más de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. Entonces, estas nubes, aquí sí van a encontrar un impedimento a su paso. Por lo tanto, se van a producir las precipitaciones. Quiere decir fuertes lloviznas. Si algunos no entienden, dicen, profesor, pero ¿qué cosa es este relieve? Cuando hablamos de montañas, cerros, desiertos, aún el mar, ¿no? Todo eso conforma el relieve. Se constituye por las zonas planas y elevadas de la superficie terrestre. El relieve influye en el clima y la vegetación de una región. Pues claro que sí. Entonces, hay dos tipos de relieve. Relieve continental
en la cual se habla de montañas, mesetas, llanuras, depresiones, y también está, pues, también se considera como relieve oceánico a los océanos y los mares. Todo esto que ustedes ven aquí en esta imagen viene a ser relieve, ¿ya? Montañas, cerros, bahías, penínsulas, como la península del Callao, archipiélagos, acantilado, golfo, en fin, cañones, ¿qué más hay? Como el cañón del Pato, en fin, todo eso forma parte del relieve. Vamos al siguiente, vamos a explicar nuevamente esto del relieve, cómo determina también el clima en un lugar. Por ejemplo, esta imagen nos muestra, por ejemplo, que los fuertes vientos, por ejemplo, los fuertes vientos van a empujar a estas grandes cantidades de nubes. Entonces, estas grandes cantidades de nubes, al chocar contra estas montañas, contra estas cordilleras, al chocar se van a elevar, se elevan, y por lo tanto, pues, la temperatura en ese momento, ustedes saben, pues, cuando hay presencias de muchas nubes, mucha neblina, en fin, la temperatura en ese momento disminuye. Entonces, en ese mismo momento también, estas grandes cantidades de nubes van a hacer descarga, se va a producir la precipitación, fuertes lluvias, ¿ya? Es por eso, pues, que llueve bastante en la región andina, ¿no? Debido, pues, ¿debido a qué? Al relieve, específicamente, pues, a las cordilleras, montañas existentes, ¿no? Entonces, estas nubes chocan, se elevan un poco y hacen su descarga, así, fuertes lluvias, ¿ya? Entonces, ya sabemos entonces, muchachos, cuáles son los factores los factores climáticos, que también determinan el clima. Hemos hablado de altitud, latitud, oceanidad, proximidad al mar y el relieve, ¿ya? Muy bien. Ahora, referente, pues, esto vamos a conversarlo en la siguiente parte. Muy bien. Ahora, luego de haber visto, pues, estas pequeñas diapositivas que nos han enseñado un poco de cómo es el clima en el lugar donde vivimos, en la costa, en las regiones andinas. No hemos hablado tampoco, no nos hemos hablado un poco también de la selva peruana también, donde también hay fuertes lluvias también. Bueno, pero bueno, eso lo veremos en la otra parte donde todo vamos a investigar. Y de esa manera, para seguir sabiendo, para saber, perdón, cuál sería un mejor lugar para vivir, dónde hay mayor humedad, menor humedad, y el clima en algunos lugares vecinos. Bueno, pues espero que estos gráficos te hayan sido de gran ayuda para ti. Hoy hemos aprendido el campo de estudio de la climatología y a qué se deben los diferentes tipos de clima. Hemos aprendido también acerca de los fenómenos meteorológicos que se presentan en el Perú y también en ciertas partes del mundo. Bueno, espero pues que este trabajo te permita tener un análisis crítico acerca de las temperaturas en el Perú y en el mundo. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias.